Un barril de petróleo viaja desde su origen cientos o miles de kilómetros para que con una parte de sus derivados produzcamos este balde, la manguera, las sillas y las mesas de este bar, o botellitas que usamos, tiramos y que luego alguien recupera para que viajen otros cientos o miles de kilómetros y vuelvan de lugares como China, por ejemplo, pero convertidas en una campera de Polar. ¿Qué representamos con toda esta cadena? La obtención, producción, aplicaciones y el reciclado de un material con el que se elabora nuestra ropa, que forma parte de los autos, pero también está en estas papas y en los cajones que las contienen, y en pequeños juguetes que probablemente alguna vez todos usamos. Les presento una familia de materiales tan numerosa como sorprendente, la de los polímeros. El supermercado es un lugar ideal como muestra de la variedad de objetos que el hombre produce. Podemos encontrar casi todo. Y todo lo que vemos, todas las cosas que existen, están producidas por sustancias a las que llamamos materiales. Uno de los 4 grupos principales es el de los polímeros, que a veces confundimos o minimizamos llamándolos simplemente plásticos. Los plásticos son polímeros, pero los polímeros incluyen mucho más que los plásticos. La familia de los polímeros se divide en 5 áreas principales de aplicación. Una es la de los materiales plásticos, que se utilizan para fabricar infinidad de objetos, envases para alimentos y bebidas, artículos de limpieza, bandejas, útiles escolares, recipientes, gran variedad de juguetes y todo tipo de artículos descartables. Otros integrantes de la familia de los polímeros son las gomas y los elastómeros. Los encontramos en suelas de calzados, pelotas y partes de automóviles, como alfombras, neumáticos, mangueras o burletes. Gran cantidad de fibras también son polímeros. Seguramente muchas de nuestras prendas tengan distintos porcentajes de este tipo de fibras, que revolucionaron la industria textil. El nylon es la más conocida. Otras áreas de aplicación son las de los recubrimientos superficiales, como las pinturas, los barnices y las lacas. Y por último, los adhesivos instantáneos o la cola vinílica de carpintería. En el mundo animal, la clase de los mamíferos abarca a todos los vertebrados de sangre caliente, pelo y glándulas mamarias con las que alimentan a sus crías. Y en el mundo de los materiales, ¿qué característica en común poseen los pertenecientes a la familia de los polímeros? Para entenderlo tenemos que hablar de moléculas, pero en el caso de los polímeros estamos hablando de moléculas con una característica especial. Son gigantes. Los polímeros están compuestos por moléculas de cientos de miles de átomos. Por su gran tamaño se las llama macromoléculas o moléculas gigantes. Estas moléculas están formadas por la unión de otras moléculas, que reciben el nombre de monómeros, y van formando la estructura de la macromolécula como los eslabones de una cadena. Polímero deriva del griego poli, muchos, y meros, partes o segmentos. Muchas partes. Una forma de recordar cómo se componen esas macromoléculas. Y hay algo en común entre los polímeros y nuestra piel u otros tejidos de nuestro cuerpo. Es el carbono. Los átomos de carbono establecen con facilidad enlaces dobles o triples, entre ellos o con átomos de otras especies, y dan lugar a gran cantidad de moléculas orgánicas simples, los monómeros. Los monómeros pueden reaccionar entre sí y generar nuevas moléculas más grandes. El átomo de carbono tiene la particularidad de poder unirse a otras 4 especies químicas por medio de enlaces. Esto hace posible la formación de macromoléculas. Las macromoléculas de carbono no solo dan origen a los polímeros. Muchas de las moléculas que forman los tejidos de los seres vivos, como las de los músculos y la piel, son también macromoléculas de carbono. Además del carbono, otros elementos pueden formar estructuras macromoleculares, como el silicio y el fósforo.
A las macromoléculas formadas por esos elementos se las llama polímeros inorgánicos. Para la producción de este instrumento se utilizan polímeros. Y los polímeros, como todo material, tienen su historia. Una historia que se remonta a siglos pasados y a distintas civilizaciones unidas por la producción de una misma fábrica. La naturaleza. Desde épocas remotas, el hombre utilizó materiales de la familia de los polímeros que el reino animal o vegetal le brindaba, los polímeros naturales. De los Andes peruanos proviene la papa, recién introducida en Europa a partir del siglo XVI. La papa y la madera son parte de la familia de los polisacáridos, polímeros naturales que incluyen el almidón y la celulosa. El pan, el maíz y las papas son abundantes en almidón, que puede tener hasta 10.000 unidades de azúcar unidas entre sí. La celulosa es el principal polímero constituyente de plantas y árboles. Las fibras vegetales necesarias para la producción de papel están compuestas por largas cadenas de celulosa. Hoy, en casi toda nuestra ropa, empleamos una forma de celulosa, el algodón, que se utiliza desde hace unos 7.000 años. A lo largo del tiempo, algunas fórmulas y procesos fueron mantenidos en secreto durante años. En América hay historias curiosas, como la de un proceso común para las civilizaciones precolombinas que los europeos tardaron casi 3 siglos en imitar. Hablamos de otro polímero natural, el caucho. Se obtiene del árbol del caucho mediante un tratamiento de sangrado. Pueblos originarios de América, siglos antes de la conquista, conocían algunas propiedades del caucho, su elasticidad y su capacidad de repeler el agua. El nombre del material deriva de caoutchouc, término de una lengua indígena de la zona del Perú que significa impermeable. Los mayas fabricaban con caucho las pelotas para su clásico juego. Los calzados y abrigos resistentes al agua creados por los indígenas no pudieron ser reproducidos en Europa, donde recién se aplicó comercialmente el caucho en 1791 para impermeabilizar tejidos, tratándolos con caucho disuelto en trementina. Pasaron casi 300 años hasta que los europeos consiguieron lo que los indígenas habían logrado siglos antes de la conquista. Otro secreto sobre un polímero natural fue guardado por un pueblo durante 30 siglos. Es la historia de la seda, por mucho tiempo, un misterio chino. La mariposa del gusano de seda es originaria de China. Según la tradición, fue la novia de un emperador quien descubrió las posibilidades del capullo. La obtención y el uso del hilo de seda fue un secreto que los chinos conservaron durante más de 3.000 años, hasta que alrededor de 300 años después de Cristo, los japoneses lograron revelarlo. También desde épocas remotas se utilizan algunos materiales que el hombre logró modificando ciertos polímeros naturales mediante procesos químicos. Son los polímeros artificiales, cuyos orígenes podemos encontrar en la prehistoria. El primer polímero artificial utilizado por el hombre fue el cuero curtido, un polímero natural modificado, una forma artificialmente reticulada o entrecruzada de las proteínas encontradas en las pieles de los animales. Ya en la Edad Moderna, el hombre modificó otros polímeros naturales para crear materiales con mejores propiedades. Los primeros fueron los derivados de la celulosa y marcaron el comienzo de una verdadera explosión de los polímeros sintéticos, que continúa hasta nuestros días. Pequeñas explosiones también fueron provocadas por la creación del primer polímero artificial moderno. Fue en 1860. Se buscaba un material que reemplazara al marfil en la fabricación de las bolas de billar. John Hyatt, un joven impresor de Albany, desarrolló un método de procesamiento a presión de nitrato de celulosa tratado previamente con alcanfor y con disolvente de alcohol. Obtuvo un material duro y brillante que podía moldearse al calentarlo.
El problema fue que cuando las bolas de billar hechas con este material colisionaban, se producía una pequeña explosión como la de un petardo, debido a la naturaleza explosiva del nitrato de celulosa, de composición similar al TNT. El nuevo producto se llamó celuloide y es un buen ejemplo de cómo un material desarrollado con un objetivo concreto pronto encuentra que sus aplicaciones se multiplican notablemente. El celuloide se utilizó en mangos de cuchillo, armazones de lentes, y sin él no hubiera podido iniciarse a fines del siglo XIX la industria cinematográfica. El celuloide tuvo un notable éxito comercial, a pesar de su deterioro al exponerlo a la luz y de ser muy inflamable. Desde la creación del celuloide, el hombre no tardó en descubrir que además de modificar macromoléculas de origen vegetal, también podía crear macromoléculas y obtener infinidad de materiales con una enorme gama de propiedades. Nacían los polímeros sintéticos. En 1909, el químico Leo Baekeland creó el primer plástico sintético de la historia, la baquelita. Su producto podía moldearse a medida que se formaba y se endurecía al solidificarse. No conducía electricidad, era resistente al agua y a los disolventes. Se lo llamó baquelita y con él se fabricaron carcasas de teléfonos y de radios, estructuras de carburadores y asas para cacerolas. Los resultados de los primeros plásticos incentivaron la búsqueda de otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear polímeros. Así, en los años 30, químicos ingleses obtuvieron un nuevo material a partir del gas etileno, bajo calor y presión, el polietileno. En Alemania se creó el poliestireno, utilizado en vasos, en potes y en hueveras. Al poliestireno expandido lo conocemos con el nombre de telgopor. En los años 30, la empresa DuPont produjo la primera fibra artificial, el nylon. A fines de esa década estalló la Segunda Guerra Mundial y la aviación se convirtió en un factor decisivo en el desarrollo de un conflicto bélico. ¿Qué relación hay entre estos hechos? Bloqueos, territorios ocupados, países que dejaron de comercializar entre sí, provocaron en ambos bandos la reducción o ausencia de muchas materias primas. Esta situación obligó a los gobiernos a promover la industria del plástico, que rápidamente se dedicó a desarrollar materiales sustitutos. Los poliésteres se utilizaron en la fabricación de armamento y varios tipos de cauchos sintéticos se produjeron en grandes cantidades. El nylon cobró una extraordinaria difusión y su primera aplicación se destinó a la producción de los paracaídas para las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y así, el nylon jugó un papel importante en una guerra que en gran medida se decidió en el aire. Sin el desarrollo de materiales poliméricos, muchos avances en áreas tan distintas como la medicina o la tecnología espacial hubieran sido imposibles. Y la clave para esos desarrollos tan diversos están en las propiedades de los polímeros, es decir, en sus características esenciales y en la forma en que se comportan ante distintas circunstancias. En general, los polímeros no reaccionan químicamente en contacto con otras sustancias orgánicas. Por eso se utilizan para envasar con seguridad medicamentos, bebidas y productos alimenticios. La densidad de los polímeros es en general menor que la de materiales cerámicos y metálicos. Esto facilita su manipulación y transporte y por lo tanto disminuye costos. Los polímeros pueden ser moldeados sin necesidad de grandes fuentes de calor, con el consiguiente ahorro energético, y son en general malos conductores de la electricidad, es decir, buenos aislantes eléctricos. Todos podemos imaginar las consecuencias que tendría el agotamiento del petróleo en actividades como el transporte, por ejemplo. Pero ¿qué consecuencias provocaría en industrias como la de los plásticos? Podemos responderlo nosotros mismos viendo cómo se fabrica un polímero. Las macromoléculas orgánicas sintéticas con las cuales fabricamos los plásticos requieren de moléculas de carbono más pequeñas, que en un 90% provienen del petróleo.
De cada barril de crudo, solo un 3,3% se destina a la industria petroquímica, y de allí surgen los monómeros para producir los polímeros. La variada estructura química de esos monómeros determina en gran medida la estructura de las macromoléculas, que a su vez determina las propiedades de los polímeros. La obtención de un polímero a partir de moléculas más pequeñas se denomina polimerización. Es un proceso que involucra reacciones químicas en las cuales se forman las macromoléculas. De acuerdo a cómo se realice la polimerización y el conformado de la pieza, los polímeros se clasifican en dos grandes grupos: termoplásticos y termoestables. ¿Qué tienen en común una bolsita de supermercado como esta, de unos pocos gramos de peso, con un contenedor tan seguro como para transportar combustible? Ambos están compuestos por el mismo material, el polietileno. El polietileno es el termoplástico más utilizado, económico y de mayor producción en el mundo. El polietileno de baja densidad es un sólido más o menos flexible según el grosor, liviano, buen aislante eléctrico y de gran resistencia mecánica y química. Se utiliza como film para embalaje, bolsas de supermercado, prótesis, tuberías y revestimiento de cables. El de alta densidad, de mayor resistencia química, térmica, impermeabilidad y dureza, se utiliza en la construcción y para fabricar prótesis, envases, garrafas y contenedores de agua y combustible. Como plástico de uso masivo, está homologado para estar en contacto con cualquier clase de alimento. También son termoplásticos el nylon y el polipropileno. Se los denomina termoplásticos debido a que son deformables a temperaturas altas. De esta manera se convierten en un líquido viscoso y se solidifican al enfriarse. Tienen una estructura molecular lineal o ramificada y entre sus propiedades mecánicas se destacan la elasticidad y la resistencia a la rotura y el impacto. El polietileno es uno de los polímeros termoplásticos que posee las más diversas aplicaciones, como esta maceta, la manguera y el balde que tengo a mi lado. Una de las razones de su versatilidad es que puede moldearse casi en cualquier forma, extruirse para hacer fibras y soplarse para formar películas muy delgadas. Pero ¿cómo se conforman las piezas de los polímeros termoplásticos? En general, los polímeros termoplásticos llegan en forma de pequeñas esferitas de plástico o pellets a donde serán conformadas las piezas. Los dos procesos principales de moldeo son la inyección y la extrusión. El moldeo por inyección consiste en inyectar un polímero en estado fundido en un molde cerrado a presión y frío a través de una compuerta. El material se solidifica en ese molde, que luego se abre para sacar de la cavidad la pieza moldeada. El molde es la parte más importante de la máquina de inyección, ya que es el espacio donde se genera la pieza y se cambia con facilidad para producir distintos productos. La versatilidad de piezas que permite este método hace que sea utilizado para objetos tan distintos como los famosos bloques de encastre infantiles, componentes de automóviles y hasta de aviones o naves espaciales. En el moldeo por extrusión, el polímero fundido es forzado a pasar a través de un dado o boquilla por medio del empuje generado por el giro de un husillo en una cámara llamada cañón. El material polimérico es alimentado por medio de una tolva en un extremo de la máquina y debido al empuje se funde, fluye y mezcla en el cañón. Luego se obtiene con un perfil geométrico preestablecido. Hasta aquí hablamos del primero de los dos grandes grupos en que se clasifican los polímeros sintéticos, es decir, los termoplásticos. Vimos sus propiedades, la forma en que se polimerizan, cómo se moldean y la infinidad de aplicaciones que se obtiene de ellos. Ahora vamos a hablar del segundo grupo, los termoestables o termorrígidos. La estructura de las macromoléculas que forman estos materiales termoestables o termorrígidos es entrecruzada. Algo así como una única macromolécula supergigante que forma toda la pieza sólida. El moldeo de un material termorrígido es distinto al de un termoplástico,
porque la polimerización y el conformado de la pieza deben realizarse en simultáneo, ya que una vez polimerizados se convierten en sólidos que no funden con un posterior calentamiento, sino que se degradan impidiendo su reciclado. Son polímeros termoestables la baquelita, diversas resinas como la epoxi y el poliuretano entrelazado. Una vez comenzado el calentamiento, un plástico termorrígido continúa endureciéndose. En el moldeado por compresión, el material se coloca en el molde abierto. Un taco aplica suficiente calor y presión para llenar la cavidad del molde. La temperatura del taco y la cavidad puede ser de hasta 149 grados centígrados. Las cadenas del polímero se entrecruzan rápidamente y el plástico se endurece para tomar su forma definitiva. Resulta curioso que materiales de la misma familia puedan estar en el relleno de colchones y en paragolpes de autos, en la industria de la construcción, en el interior del cuerpo humano y de este cómodo puff. Lo cierto es que las posibilidades de los polímeros crecen cada día. Pero ¿cuáles son las propiedades de las distintas clases de polímeros que los hacen apropiados para determinadas aplicaciones? El polipropileno, por su buena resistencia térmica, eléctrica y baja absorción de la humedad, se utiliza para bolsas de freezer y microondas. Su resistencia al agua hirviendo lo hace apto para productos esterilizables como chupetes o jeringas. Otras propiedades son su dureza, resistencia a la abrasión e impacto, transparencia y nula toxicidad. Se utiliza también para fabricar juguetes, valijas, alfombras, autopartes, cables y suelas de zapatos. El poliestireno es el tercero entre los termoplásticos más utilizados. Posee baja densidad, estabilidad térmica, buenas propiedades eléctricas, absorbe poca agua y resiste moderadamente a los químicos. El de uso común se utiliza en envases descartables, juguetes, difusores de luz y electrodomésticos. El poliestireno de alto impacto se emplea cuando se requiere mayor resistencia. Es aplicado también en juguetes, electrodomésticos y muebles. En cambio, el expandible se usa en la fabricación de espuma de poliestireno, utilizada en la producción de accesorios para la industria de empaques y aislamientos y elementos para la construcción. Los nylons son los polímeros más comunes usados como fibras. Generalmente asociamos el nylon con prendas de vestir, pero también tiene muchas otras aplicaciones en actividades como la medicina, la pesca, la navegación y el deporte. Los nylons o poliamidas son polímeros ingenieriles con múltiples aplicaciones. Se emplean también para fabricar cerdas para cepillos, suturas para cirugía y el encordado de raquetas de tenis. Moldeados se utilizan en aislamientos, peines y piezas para maquinarias. Hilos de nylon se emplean en la pesca deportiva o industrial. En los productos textiles, la apariencia de las fibras de nylon puede ser similar a la de las naturales, pero su resistencia a la tensión es mayor que la de la lana, la seda o el algodón. Los poliuretanos pueden ser flexibles, como el utilizado en el relleno de colchones, o rígidos. Este material reemplazó al metal en los paragolpes de los autos y es también utilizado en volantes, tableros y defensas, ya que resiste la oxidación, los aceites y la abrasión. Además se usa en calzados, juguetes, fibras y por su resistencia al fuego como aislante de tanques y en recipientes, tuberías y electrodomésticos. Las resinas poliéster con refuerzo de fibra de vidrio reemplazaron a materiales como la madera, el vidrio, el acrílico, el cemento o el yeso. Las industrias que más las utilizan son la automotriz, la marina y la construcción. Las resinas de poliéster saturado se usan en las lacas para barcos, en pinturas para aviones y en suelas de zapatos. El teflón reúne una serie de características que permiten múltiples aplicaciones. Soporta temperaturas de hasta 260 grados, es el plástico de mayor resistencia química conocido y de mayor resistencia a la fricción. Ofrece excelente aislamiento térmico, se utiliza en utensilios de cocina y tiene infinidad de aplicaciones tecnológicas, entre otras, como parte de órganos artificiales para implantes. El policarbonato es un plástico transparente de elevada resistencia a la deformación térmica, de estabilidad dimensional y de resistencia a la intemperie. Por ello es muy utilizado en ventanas y cerramientos inastillables y lentes livianas para anteojos. Arañas.
un nombre común para más de 34.000 especies. En las arañas se esconde un secreto. Revelarlo evitaría problemas de contaminación y además ahorraría fortunas. Por eso en distintos laboratorios, investigadores en el área de los polímeros intentan descifrar ese enigma. Al producir sus telas, las arañas utilizan agua. Sin embargo, el hombre, al producir nylon, utiliza solventes orgánicos tóxicos. El uso de estos solventes implica su posterior incineración, o más frecuentemente su reciclado, purificación y ubicación final, lo que eleva sus costos. Las arañas tejen sus telas a partir de soluciones de polipéptidos en agua. Estas soluciones pasan a través de la glándula hilandera de la araña y son extendidas para formar las telarañas. Lo extraño es que una vez que se han formado, estas telarañas ya no son solubles en agua. Si los científicos pudieran revelar el misterio de cómo las arañas producen sus telas, el hombre podría producir un plástico que reemplace el nylon de forma más ecológica. Descubrir e imitar el secreto de las arañas es solo uno de los desafíos en el área de los polímeros. Hacia donde miremos, se encontrará la presencia de algún polímero llevada a aplicaciones de uso cotidiano. Y sus posibilidades de desarrollo futuros son ilimitadas. ¿Cuál es el próximo paso? Polímeros que se contraen en presencia de un campo eléctrico para diseñar músculos artificiales. Estos materiales no dejarán de sorprendernos, y esto es solo el principio.